Buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria. Desde el Partido Aragonés queremos valorar la situación política que se ha vivido o que se vive en nuestro país hoy tras las elecciones de Extremadura. Esa piedra de toque que todos estaban esperando, menos nosotros, porque no nos importa absolutamente nada lo que pase allí, pero para algunos es muy importante. Es muy importante, por ejemplo, saber que hoy el presidente inspector de Extremadura es Santiago Abascal y estarán todos encantados porque lo único que han conseguido es que Vox tenga el doble y pico de los votos que tenía. El Partido Popular, bueno, pues para ese viaje no hacía falta alforjas, que decimos en Aragón, y vemos cómo crecen los extremos. Yo creo que esto es la clave de la polarización política. Qué contentos deben estar los de Podemos, porque gracias a Santiago Abascal tiene el doble de representación. Qué curioso. Qué curioso ver cómo un país que ha sido de entendimiento, como un territorio como Aragón. ¿Quién iba a pensar en Aragón hace 15 años, 10 años, 8 años, que Aragón iría a unas elecciones anticipadas por no ser capaces de entendernos? Pues esto es lo que estamos viviendo. Eso es lo que ha traído Vox a la política aragonesa. Eso es lo que ya trajo en su momento Podemos. Y eso es lo que a algunos parece hacerles muy felices. Dentro de 2 meses, aproximadamente, tendremos unas elecciones en Aragón. El día 8 de febrero iremos a votar. Y hay algunos datos clave que para nosotros son importantes. El primero es que iremos a votar menos aragoneses de los que fuimos la última vez. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la gente está harta de hacer estupideces, de ir a votar ¿para qué? ¿Para encontrarse en el mismo sitio? Porque ¿saben qué pasa? Las mayorías no van a cambiar en Aragón. No va a haber pactos alternativos al de investidura que se produjo en su momento, o por lo menos todo parece indicar que va a ser así. ¿Para qué sirve gastar 4 millones de euros en Aragón en repetir unas elecciones que no van a cambiar nada? ¿De qué le sirve a los aragoneses Vox? Eso es lo que los aragoneses deberían analizar. ¿De qué sirve un partido político en un territorio que no toma ninguna decisión, que no tiene autonomía propia y que no puede hacer absolutamente nada salvo lo que le manden en Madrid? ¿De qué sirve estar durante 2 meses disparándose unos a otros? Ya les vemos todos los días. Y la señora Alegría muy feliz de volver a Aragón, seguro que habrá visto sitios que ni se acordaba. Ha estado en Aínsa, ha estado en San Pedro de Calanda, ha estado en muchos pueblos. Decían el otro día, ha recorrido un montón de pueblos. Puedo hacer una broma, pero permítanmela. Ha recorrido los mismos pueblos desde que es secretaria general que recorrí yo la primera semana que fui diputado en Cortes. Quiero decir, parece un mérito que ahora un político aragonés recorra el territorio. Y luego otros pues les vemos muy ocupados de lo que pasa en Madrid, que es lo que realmente les importa. ¿Para qué sirven las elecciones de Aragón? Y yo les digo a ustedes que para nada, salvo para que algunos se vayan posicionando y todos en Madrid sepan que Aragón existe y es diferente. Esa es la realidad. Nosotros les vamos a pedir a los aragoneses mesura, moderación y sobre todo que hoy más que nunca piensen su voto. Y lo piensen con la cabeza fría. Y piensen qué es lo importante para Aragón. Que las empresas que están llegando se queden porque hay estabilidad, porque hay seguridad, porque el gobierno no dice cada día una cosa, o que esto sea una Cataluña en potencia en la que cada 2 años hay elecciones, cada 2 años hay una ruptura, se rompe el gobierno, salimos todos corriendo. De verdad a esto hemos tenido que llegar. Qué triste, como digo, que Aragón se tenga que ver envuelto en un mare magnum nacional que no nos debería importar absolutamente nada, porque para nosotros lo primero sí que son los aragoneses. Y los aragoneses somos distintos. Aragón no es Murcia. Todo aquel que piense que en Aragón va a pasar lo mismo que en Murcia, que va a pasar lo mismo que en Extremadura, que va a pasar lo mismo, se equivoca. Aragón es distinto. Y en Aragón, desde luego, la gente va a tener que ir a votar. Ya veremos cuántos. Pero a todos nos debería hacer reflexionar que cada convocatoria electoral tiene menos participación. Algo estaremos haciendo mal. Por lo tanto, nosotros valoramos la situación actual como muy preocupante. Crecen los extremos, crece la confrontación, crece el enfrentamiento, crece el y tú más y crece el no darle respuestas a los aragoneses. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la sanidad? ¿Qué va a pasar con los servicios sociales? ¿Quién va a resolver los problemas de la gente? ¿Cuándo se van a bajar los impuestos? A todo eso, ¿quién le va a dar respuesta? Nadie, porque lo importante es ir y tú más. Dentro de poco veremos a Abascal, que vendrá, no sé si vendrá con el van para traerse el caballo o vendrá directamente en transporte público, que Aragón es regular, y nos dirá a todos los aragoneses que va a hacer un trasvase del Ebro, que la unidad de Cuenca es importantísima, que los españoles, muy españoles, tenemos que tener acceso a la vivienda, aunque como digo muchas veces, hay extranjeros en Aragón que han cotizado más a la seguridad social que él. Pues esto es lo que estamos viviendo. Y esperemos, como digo, que el sentido común impere y que los aragoneses, de verdad, los que creemos en un proyecto político propio, con voz propia, que esté por encima de todo, confiemos en un partido que es un seguro de vida a la hora de gobernar y que desde luego no habría creado la situación que hoy vivimos en Aragón. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión?
Sí, yo le quería preguntar en esta situación, ¿no?, que usted retrata de pesimismo que lamenta estas elecciones, ¿qué va a hacer el Partido Aragonés para contrarrestar esos efectos y para lo que usted decía, ¿no?, que esta situación no se repita en Aragón? O sea, ¿en qué clave de qué se plantea el Partido Aragonés esta campaña electoral para conseguir qué y cómo? Pues la clave va a ser, vamos a hacer algo súper novedoso, vamos a decir la verdad. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a recorrer el territorio desde el municipio más pequeño de Aragón. Yo, por desgracia, no tengo que sorprenderme y grabar imágenes cuando veo un pueblo porque ya he estado. El que les habla ha recorrido prácticamente todos los municipios de Aragón. Hemos estado con la gente en el territorio, hablando con ellos, en el teleclub de su pueblo, en el bar del pueblo, en la escuela del pueblo. Y es lo que vamos a hacer, recorrer el territorio municipio a municipio. Utilizar, y entiéndase bien, a nuestros más de 350 concejales y concejalas de todos los municipios de Aragón para contar nuestro proyecto a la gente, mirándole a los ojos. Vamos a poner nuestro teléfono. Yo digo a la gente, todo el mundo tiene mi teléfono y el que no lo tenga lo tendrá porque lo haremos público para que nos puedan llamar y preguntar. Nosotros no cambiamos de opinión. Nosotros no pensamos que lo que hicimos en su momento, que fue apoyar la investidura del presidente Azcón, hoy esté mal. Nosotros no pensamos que en este momento haya una presidencia alternativa porque no la hay. Nosotros no pensamos que bajar los impuestos esté mal. Nosotros no pensamos que los servicios públicos funcionen peor con más dinero. Nosotros seguimos diciendo lo mismo que decíamos hace 2 años. Lo que decimos y lo que le vamos a explicar a los aragoneses es que por qué no podemos administrar nuestros recursos de una vez por todas. Los aragoneses, ¿por qué no tener una hacienda foral propia si otros territorios la tienen? ¿Por qué tenemos que seguir estando en el pelotón de los torpes? Eso es algo que los aragoneses se tienen que preguntar. ¿Por qué nos tenemos que comparar con Extremadura? Si Extremadura y Aragón no se parecen en nada, ¿por qué no somos capaces de explotar nuestro estatuto de autonomía? ¿Por qué no tenemos una policía autonómica propia que nos dé mayor seguridad en un territorio como Aragón, que está despoblado y no hay seguridad? ¿Por qué no hablamos de los problemas reales de Aragón? ¿Por qué no nos olvidamos de lo que está pasando en Madrid? ¿Cuántas veces se pronunciará la palabra Aragón en los discursos de los grandes líderes? En las del Partido Aragonés todos los días, 1000 veces, porque para nosotros los aragoneses sí que son lo primero. Y vamos a hacer una campaña pueblo a pueblo, puerta a puerta, casa por casa, y a nosotros la gente sí que nos va a mirar a los ojos. Y lo que tienen que tener muy claro es que el Partido Aragonés no se vende por un plato de lentejas y mucho menos les va a engañar. Lo que digamos, haremos. Y una última pregunta, ya que decía usted que Aragón no es Extremadura, decía Aragón no es Murcia, ¿qué escenario le gustaría que saliese de esas urnas el 8 de febrero o espera o, no sé, vislumbra? A mí lo que me gustaría es que el próximo gobierno de Aragón, las próximas mayorías se decidan en Aragón. Para mí eso, fíjese, aunque el Partido Aragonés no tuviese nada que decir, me haría feliz. ¿Sabe la pena que me da? No como solo como aragonesista, que lo soy como representante del Partido Aragonés, sino como aragonés, ver que Aragón se decide en Madrid. Que depende cómo se levante una mañana el señor Abascal, si se levanta de ultraderecha o un poco menos, o se ha enfadado con Feijóo. O sea, un gallego y un vasco se van a jugar el futuro de Aragón, lo van a decidir ellos. Y los demás no importamos nada. Qué triste que esta tierra que siempre ha sido independiente, que siempre ha sido de pactos, en la que siempre nos hemos entendido sin pedir permiso a nadie, hoy no la podemos ver. ¿Cuál es nuestro deseo? Que el día 9 el próximo gobierno y el futuro de Aragón se decida aquí sin tener que llamar a Madrid. Ese sería nuestro deseo. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias.